¿cierto?, del ejemplo que está expuesto. Bien, entonces, bueno, en primera instancia, para no complicarnos tanto la existencia, vamos a ir analizando cada una de estas fechas, ¿ya? Bueno, si gustan, podríamos partir como lo más fácil, que sería en base a las rutas críticas. Como este ejemplo ya está desarrollado, solamente nos bastaría con ir completando algunas cosas. A ver, por ejemplo, ya sabemos que al coincidir los triángulos con los cuadrados, digo, estamos en presencia de estos eventos críticos y por ende lo que encierran estos eventos críticos son las actividades críticas. ¿Ya? Entonces, en base a este ejemplo, la ruta crítica estaría dada por la actividad C, la actividad H, la actividad J y la actividad L. Y también podemos decir que tiene una duración de 46 días. ¿Ya? Bueno, eso como en primera instancia, ¿cierto? Bien. ¿Qué es lo que nos va a costar un poco más en este ejemplo? Tiene que ver con las fechas más tempranas o los comienzos más tempranos y los comienzos más tardíos. ¿Ya? Y eso es lo que necesitamos ir analizando para que quede claro y puedan ustedes desarrollarlo sin ningún problema. ¿Ya? Bien, a ver. Entonces, tenemos identificadas ya las rutas críticas. Por ende, la ruta crítica, por ende, las actividades críticas. Ya, bien. Entonces, voy a agregar una imagen. Ya para que no sea tan perturbador ver el análisis completo. Déjenme hacer unos arreglos acá. Ya. Y ahora. Ya. Entonces, en la presentación, a ver. Ya. Bien. Bueno, en primera instancia tenemos esta situación, ¿cierto? Ya definidas las rutas críticas, podemos nosotros ir definiendo algunos valores. Ya, vamos a colocarlo con rojo nomás, sí. Creo que es el color que más destaca. Ya. Bueno, la fecha más temprana en el caso de L. Bueno, si se recuerdan, en base a las actividades críticas, no hay mucha holgura. Bueno, no hay holgura, dice llanamente. Y la fecha más temprana coincide con la del evento. Ya entonces
sería redundante colocar acá 39, que sería el comienzo más temprano, y también sería redundante colocar acá 46, que sería el término más temprano. El término más tardío también coincidiría, y el comienzo más tardío tampoco se puede aplazar, dado que son actividades críticas. ¿Ya? Y esto pasa también con la actividad J, H y C. ¿Ya? Coinciden los comienzos más tempranos, los comienzos más tardíos, con la fecha más temprana y la fecha más tardía. O sea, con la fecha temprana y la fecha tardía. Bien. Analicemos el resto. Uf, no. Ya. Analicemos el resto. Entonces, vamos por la actividad A. En primera instancia, ¿cierto? El comienzo más temprano de la actividad A sería 0. Y el término más temprano de la actividad A sería 10. ¿Ya? Por ende, la fecha temprana en este caso del nodo 20 sería 10, dado que es la única que llega acá. Después, en el caso de B, pero esto está muy rayado, ya aquí. 0, 10. Comienzo más temprano, comienzo más tardío. Perdón, término más temprano. Ya, vamos a analizar las fechas tempranas primero. Con respecto a B, también tenemos 0 acá. Comienzo más temprano, comienzo más tardío, en este caso serían 8. El término más temprano, perdón. Esta actividad es crítica, no la vamos a analizar. Y respecto a la actividad D, tenemos la misma situación, 0 y 14. ¿Ya? Bien. Analicemos la actividad E, ¿ya? Con el comienzo más temprano. En este caso sería aquí 10. Y el término más temprano, perdón, el término, sí, bien digo, el término más temprano sería 10 más 13, o sea, 23. ¿Ya? ¿Qué actividad más? Esta, la actividad G, comienzo más temprano, sería 8. La duración de la actividad G son 15, 15 más 8 serían 23, sería el término más temprano. Perdón. Sería el término más temprano, sí, bien digo. Ya. Analicemos bueno, por un concepto de análisis, vamos a incluir en este caso lo que corresponde a las actividades críticas para que sea más fácil de vislumbrar. Ya respecto a los comienzos más tempranos, los términos más tempranos. Ya vamos a ver eso en primera instancia.
Y respecto a actividades ficticias como CC, asterisco, eso corresponde a una actividad ficticia. Estas actividades no tienen duración y por ende el comienzo, ¿cierto?, de este nodo, acá también sería de 10, ¿ya? No tiene nada que ver con este 18 que corresponde a la duración de H, ¿ya? Sería 10 acá, la duración más temprana. Ya en este caso, la duración más tardía, como no tiene duración, ya en este caso eventual vamos a repetir la, el término más temprano, ¿ya? Misma cosa acá con la actividad AA. Bueno, respecto a la actividad J, sería esto 28 y acá serían 39, 28 y 11. Bien. Tenemos actividad A, actividad B, C, D, E, F, no está F, G, H, J, K y acá. Aquí sería comienzo más temprano, 14, más 9, 23. ¿Ya? Y respecto a L sería 39 y 46. Ya con rojo entonces destacamos los más tempranos. ¿Ya? Bien, nos va a costar un tanto el análisis dado el espacio, pero voy a cambiar de color. A azul. Ya, veamos cómo andamos. Entonces, se deben colocar en una lista todas las actividades y eventualmente nos va a servir también como dato la duración de estas. ¿Ya? Recuerden que tenemos las actividades críticas CHJL. C, H, J y L. Uf, no lo puedo reír. Ya. Ahí sí. CHJL. ¿Ya? La duración, ¿cierto? Está en la columna siguiente. Y si se fijan, no hay holgura en ninguna de estas actividades, por ende tampoco se va a presentar una holgura libre. ¿Ya? Bien, respecto entonces a las actividades críticas, fíjense que el comienzo más temprano y el comienzo más tardío van a coincidir, al igual que el término más temprano y el término más tardío. ¿Ya? Y eso pasa en todas las actividades críticas. ¿Ya? Que esto representa, hablando de forma gráfica, a los triángulos. Este también sería triángulo. Y los cuadrados. ¿Ya? Esto es solo para que tengan una idea. ¿Ya? Esto no es en todos los casos, solo para que sepan
respecto a las fechas más tempranas y las fechas tardías, ¿ya? En base a estos casos críticos coinciden los términos más tempranos con los comienzos más tempranos y los términos más tardíos con, o sea, los comienzos más tardíos con los términos tardíos, ¿ya? Y eso pasa en todas las actividades críticas. Bien, lo complejo es el análisis del resto. ¿Ya? Y eso es lo que hay que llevar a cabo. Entonces, en base a la duración A, perdón, a la actividad A, tenemos que el comienzo más temprano sería 0. Ya estaría bien. El término más temprano sería 10. Ya, esta parte solamente hemos analizado comienzo más temprano y término más temprano. Eso es lo que hicimos con rojo. Después, actividad B, 0,8, la duración, acá está, 0,8, bien. La actividad C es crítica, ya se analizó. Respecto entonces a la actividad ficticia A, tenemos comienzo más temprano 10, término más temprano 10, ya, tal cual aparece acá. Y actividad ficticia C, CC, también comienzo más temprano 10, término más temprano 10. Está bien. Actividad D, comienzo más temprano 0, término más temprano 14. 0, 14. Bien. Actividad E, 10, término más temprano, o sea, comienzo más temprano, término más temprano 23. 10, 23. G, comienzo más temprano 8, término más temprano 23. 8, 23, perfecto. Y por último, la actividad K, comienzo más temprano 14, término más temprano 23. Perfecto. Ya hasta ahí creo que no tenemos ningún problema. Ya. Analicemos el resto. Entonces, vamos con color azul. A ver cómo se ve. Creo que se veía mejor celeste. No. Ya. Bueno, dijimos que en base a las actividades críticas no iban a haber inconvenientes, dado que coinciden las fechas tempranas con las fechas tardías. Ya lo voy a colocar solamente para que sea más claro. Ya, eso es respecto a las actividades críticas y coinciden los comienzos más tempranos con los comienzos tardíos y eventualmente también los términos más tempranos con los términos tardíos. Ya.
Ahora, lo que hay que analizar es estos 39, ¿ya? Que llegan acá, hay que ir restando los 23. No, perdón. La duración de la actividad. ¿Ya? Entonces hay que comenzar, como habíamos dicho en algún minuto, el término más temprano, está bien. Ya, esto es lo que hay que analizar. El comienzo tardío. Ya, el comienzo tardío va a ser la diferencia entre el término tardío menos la duración. Ya, ojo con eso. Y eventualmente aquí no se analizó acá. Aquí, por ejemplo, tenemos el término más tardío, se puede efectuar también 28 y restándole 10, o sea, los 18, obtenemos 10. Ya, ojo con eso. Eso hay que tenerlo claro. Ya, eso es lo que hay que ir aplicando ahora para los términos tardíos. Ya, entonces, acá. Respecto a la actividad K, tendríamos 39. 39 menos 9 serían 30. Ya, analicemos ahora E. E también sería 39 acá, que sería el término más tardío, menos 13, 26. 26. De forma posterior tenemos acá 28, actividad G, 28, 28 menos 15 serían 13. ¿Qué más tenemos? Acá voy a correr ese 23. Tiene que ver entonces con ese 23, era el comienzo más tardío. Ya, vamos a ponerlo aquí. Y eventualmente con azul, el término más tardío, que sería 28. Ya, 28, en este caso, esta actividad eventualmente no tiene duración. Ya, así que, bueno, respecto a la actividad A, sería acá 28. Creo que respecto a las actividades ficticias, hay que hacer ahí otro análisis, ¿ya? Pero ahí lo vamos a revisar. Ya, 28. Dejémoslo así en primera instancia. Entonces, tenemos 30. 30 sería esto de acá. 30 menos 14,
26 sería el comienzo más tardío. 16. Respecto a esta, 13 menos 8 serían 5 acá. Y 26, que vendría del menor de estos dos. $26 menos 10, 16 también. El comienzo más tardío. Entonces, ¿cuál nos faltaría? A ver, tenemos tenemos ficticia. Ficticia acá 30, acá también sería 30. 30. Y aquí hay que analizar 30. Y se coloca el menor de ellos. Menor 26. Ya, creo que ahí tenemos todo. Ya, vamos analizando. Bien, respecto a la actividad A, el comienzo más tardío es 16. Comienzo más tardío de acá está. Sí, efectivamente. Después, el término más tardío es 26. También. Como acá llegan dos actividades, se escoge la menor de ellas, ya en este caso 26. Después, con respecto a B, tenemos que el comienzo más tardío sería 5. A ver, 5. Y respecto a la actividad, el término más tardío sería 13. Respecto a la actividad B. Bien. Respecto a la actividad ficticia AA, tenemos su comienzo más tardío sería 28 y su término más tardío también sería 28. Ya. Ahí está. Bien. Ya. Está bien entonces respecto a las actividades ficticias nuestro análisis. ¿Ya? Dado que estas actividades no tienen duración. ¿Ya? Así que está bien. C, lo mismo. CC, actividad ficticia, 30, ¿cierto? El término más tardío, por ende el comienzo más tardío también es 30. La actividad D, tenemos su comienzo más tardío 16 y el término más tardío 30. 16, 30, perfecto. Con respecto a la actividad E, 26, 39, actividad E, acá. Comienzo más tardío 26, término más tardío 39. También está bien. 26, 39. En base a la actividad G, tenemos comienzo más tardío 13, término más tardío 28. 13, 28. Y por último, en base a la actividad K, tenemos que su comienzo más tardío sería 30 y su término más tardío sería 39. 30, 39. Perfecto. Bien, entonces, en esta instancia ya hemos calculado, ¿cierto? Los términos, las fechas tardías, los comienzos tempranos. Ya que serían las fechas más tempranas y las fechas más tardes en que se pueden dar estas actividades. Ya, ahora, en base a la holgura total,
tendríamos que considerar lo que en algún minuto planteamos, ¿cierto? Donde podríamos definir el término tardío menos el término temprano. Es más fácil así. Sería este TL menos, vamos a cambiar de color, a ver si es que el amarillo se nota. Se nota aquí porque es azul. Ya, entonces TL menos TE. Ya la diferencia en este caso sería 16. Ya, 26 menos 10, 28 menos 10, 18, 13 menos 8, 5. Eso respecto a la holgura total. Ya, 30 menos 10 serían 20, efectivamente. 30 menos 14, 16. 39 menos 23, 16. 28 menos 23, 5. Y por último, 39 menos 23, también 16. Perfecto. Entonces, todas esas actividades tienen holgura para poder desarrollarse en algún periodo de tiempo adicional, ¿ya? Y por último, tendríamos la holgura libre, que sería aquella en la cual se considera CE de la actividad subsecuente. Entonces, hay que considerar esta situación. Siempre que haya más de una actividad llegando a un nodo. Ya, el comienzo más temprano de la actividad subsecuente menos el comienzo. Bueno, esto también se puede traducir como, bueno, se va a notar mucho. Vamos a hacerlo con rojo. Una forma análoga podría ser HL, que sería la holgura libre. Lo más difícil de identificar sería el CE de la actividad subsecuente menos, si se fijan, CE más TE, o sea, más D sería TE. Entonces podríamos restar directamente TE. Como ya tenemos todas esas variables, veamos si podemos hacerlo. Entonces, tendríamos HL, que sería la holgura libre, sería igual a el comienzo más temprano de la actividad subsecuente menos el término más temprano. Bien, con eso en mente, vamos a analizar entonces esta holgura libre que evidentemente está presente en aquellas actividades que tengan más de un nodo en su llegada subsecuente, ¿ya? Entonces, vamos a la tabla.
Bien, en base a la actividad, veamos, vamos a analizar entonces la actividad. La primera sería la actividad ficticia AA'. AA asterisco, perdón. Entonces, tendríamos, llegan acá, el C de la actividad subsecuente sería en este caso el comienzo más temprano. Este valor. Ya. En este caso este sería el comienzo más temprano de la actividad subsecuente. Que sería en este caso para A asterisco el comienzo más temprano 0. No puede ser 0. Este era CE. El término más complejo de analizar es esta de relativa a la holgura libre, dado que hay que identificar la actividad subsecuente menos, en este caso dijimos, el término más temprano. ¿Ya? Entonces no es 0 subsecuente, entonces subsecuente acá. Ya sería entonces 10 menos término más temprano. Ya. No. No. Vamos a ver esta entonces. Veamos otra. A ver, respecto a la actividad D. Actividad subsecuente sería la actividad que sigue. Precedente, subsecuente. El CE de la actividad que sigue. La actividad que sigue esta sería 28. Ahí sí. Ya. Me equivoqué yo. $28. Ya. Ahora sí. Bien. La actividad subsecuente entonces sería la que continúa, ya no la que antecede,
Ya, no. Bueno, es fácil confundirse al momento de analizar la actividad, dada la dirección que tienen las flechas. Ya, en este caso, el TE estaría bien. Lo que tengo mal es el CE, que en este caso sería 28. Bueno, para la actividad A. Ya, ya, entonces, en base a esta actividad, el CE de la actividad subsecuente sería en este caso 28 y restándole el TE que aparece acá. Ya, 28 menos 10 eventualmente sería en este caso 18. Ya, ahí está correcto. Veamos y analicemos la actividad CC. CC, ya, misma situación, entonces tendría que ser 14 menos el TE, que sería 10. Claro, ahí sí. Ya. Bueno, me había confundido yo al analizar de forma inversa, ¿cierto? Y en este caso me puse a analizar la actividad A, siendo que debería haber analizado la actividad que seguía, en este caso la actividad J. ¿Ya? Bien. Pero qué bueno que se dio el error para que podamos calcularlo de forma correcta, ¿cierto? En lo que nos precede. Ya. Entonces, la holgura libre respecto a la actividad D sería actividad D, el CE subsecuente también sería 14 menos el TE 14 da 0. Perfecto. Respecto a la holgura libre relativa a la actividad E, si analizamos la actividad E subsecuente, este sería el CE, sería 39 menos 23, eventualmente es 16. Perfecto. Ya ahí está entonces la holgura libre. Bueno, en este caso es 16. Cuando no aplica es cuando no tiene más de un nodo de llegada, ¿cierto? O sea, más de una actividad de llegada al nodo, ¿ya? Uf. Bien, tenemos esas tres. Vamos por la actividad G. G, subsecuente 28 menos el TE 23, eventualmente serían 5. Ya, ahí está. Bueno, holgura libre de las actividades críticas, eventualmente no tienen. En la última actividad no aplica, en la primera tampoco, primera y segunda, las cuales no tienen primera y segunda.
podría ser 0 en realidad, en esta. Pero a mí me da lo mismo si ponen 0 o ese guioncito. Bien. Entonces, en base a la actividad K, tendríamos 39, que sería el CE de la actividad subsecuente. 39 menos TE 23, eventualmente es 16. ¿Ya? Bien. Ya, muchachos, me costó un poco, ¿cierto? Dado que la holgura libre tiene un concepto adicional, ¿ya? Lo bueno es que lo pudimos identificar. Y, bueno, si se dieron cuenta, el análisis del diagrama por medio de este método es mucho más detallado, ya un tanto más engorroso. Sin embargo, nos da en una columna o en dos columnas, ¿cierto? La holgura que tienen asociada, tanto la holgura libre, que fue la última columna que analizamos, como también la holgura total. Ya eventualmente la holgura libre no se produce si es que no hay más de no llega a un nodo más de alguna actividad. Ya tiene que llegar más de una actividad para que pueda producirse. Ya, bueno, entonces en este caso ya tenemos todas las columnas completas respecto a los comienzos más tempranos. Ya vamos a hacer un pequeño repaso, ¿cierto? Está la actividad, la duración, el comienzo más temprano, el término más temprano, el comienzo más tardío, el término más tardío. ¿Ya? En base a estos cuatro conceptos, nosotros podemos determinar si hay una holgura, que sería la holgura total, la diferencia entre el término más temprano, perdón, el término más tardío y el término más temprano, y eventualmente, si hay una holgura total, podría haber una holgura libre siempre y cuando haya más de una actividad que llegue al nodo de análisis. ¿Ya? Siempre que haya más de una actividad llegando al nodo. ¿Ya? Recién ahí se produce esta holgura libre. ¿Ya? Bien. Ya, muchachos, sé que es un tanto más engorroso este tipo de análisis, sin embargo, es parte de las técnicas de planificación que están expuestas y que necesitamos nosotros abordar. ¿Ya? Ahora lo que falta sería llevar a cabo este mismo análisis en los distintos ejemplos que podríamos nosotros elaborar. ¿Ya? Pero bueno, no los quiero sobrecargar más, dejemos la clase hasta acá. Sé que hay harto que analizar, internalizar, ¿cierto? Para poder posteriormente replicarlo. ¿Ya? Así que, bien, dejemos la clase del día de hoy hasta acá. Ya, vamos a dejar de grabar. Así.